Dios te bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder llegar hasta ti a través de los medios. Sea mañana, tarde o noche, donde quiera que esté, que la paz del Eterno esté contigo. Agradecemos a los nuevos suscriptores, a los que están comentando, los suscriptores que ya están desde tiempo antiguo, desde que comenzamos. También le agradecemos por su fiel asistencia, gracias por sus views, gracias por sus likes, gracias por su comentario. Por favor, sigan comentando y sigan compartiendo para que la palabra pueda alcanzar también a otras personas que necesitan del conocimiento que la palabra de Dios nos puede impartir. Hemos estado avanzando con la serie sobre el Espíritu Santo. Hice una introducción en la última intervención que tuve sobre su persona. Vamos a comenzar a desglosar un poquito más a fondo ahora la persona del Espíritu Santo. Expliqué, cuando hablamos sobre persona nos referimos a que tiene las cualidades o las características que nos permiten tener una relación con Él. Es decir, tiene sentimientos, tiene emociones, pero explicaba que estos sentimientos o emociones, estas capacidades que Él posee, porque el Espíritu Santo es Dios, no están sujetas a un cambio de humor como en el caso de nosotros seres humanos. Recordemos que Dios es perfecto. Y si es perfecto en ti, entonces no hay nada que le pueda alterar para Él actuar fuera de su perfección o para actuar fuera de su justicia. Entonces, como el Espíritu Santo es Dios, recordemos que Jesús dijo que Él se iba, pero dejaría el Espíritu Santo. Entonces, en la era de la gracia, nosotros como creyentes necesitamos del Espíritu Santo para poder ser guiados a toda verdad, para poder vivir en santidad, para poder resistir los ataques de la tiniebla, ya sean a través del mundo, sean a través de los demonios o sea en la lucha interna que todos llevamos a diario con nuestra propia carne. Específicamente para estas situaciones tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Por eso Jesús dijo que Él se iría, pero no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Quiero que tomemos como base el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Lo hemos leído, pero vamos a tomarlo como base para poder comenzar o explicar o desarrollar sobre la persona del Espíritu Santo. Recordando que al decir persona, queremos decir que tiene las características o las cualidades o las habilidades que nos permiten mantener una relación con Él. Una relación con Él. Puede escuchar, puede ver, puede hablar, puede entristecerse, puede apagarse. Vamos viendo todo esto por parte, según lo dice la palabra de Dios. Entonces, San Juan capítulo 16, versículo 13, quiero que leamos el versículo 13 específicamente, para que podamos entonces comenzar a avanzar en base a ese versículo. Leemos en nombre de la Trinidad Divina. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, tiene capacidad de hablar, sino que hablará todo lo que oiga, tiene la capacidad de oír, y os hará saber las cosas que habrán de venir, tiene la capacidad de transmitir el mensaje, no solamente hablarlo, sino también la capacidad de transmitir un mensaje. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo, dice Jesús, que es nuestro maestro. Entonces para ser maestro tiene que tener diferentes capacidades. Una de ellas, el maestro tiene que aprender a escuchar lo que el alumno pregunta. Tiene que aprender a hablar, tiene que hablar y tiene también que saber las preguntas que el alumno está haciendo para poder responder de la manera correcta. En nuestro caso, como seres humanos estamos limitados. Quizá usted me hace alguna pregunta y yo no la sé porque no lo sé todo. Quizá le pregunte al más letrado en cuanto a la palabra de Dios y él no sepa la respuesta a esa pregunta porque no todos somos ignorantes en cierta área. Sin embargo, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, es Dios. Por tal razón, la capacidad del Espíritu Santo es infinita. Su capacidad es infinita. Entonces, como persona, Él va a guiarnos a toda verdad. Él es nuestro maestro, Él es nuestra guía. Nosotros podemos preguntar al Espíritu Santo porque la Biblia dice, Jesús dijo que Él hablaría y que nos haría saber las cosas que han de venir. Entonces, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Dios, pero manifestado a través del Espíritu Santo en la era de la gracia.
es la persona encargada de mantener la iglesia viva. La iglesia está en pie, usted y yo estamos en pie hoy porque contamos con la guianza del Espíritu Santo. Todo creyente que no se deja guiar por el Espíritu Santo vive una vida de derrota, no puede vivir en victoria, porque la palabra dice que Él es quien nos va a guiar a toda verdad. Entonces, cuando hablamos de persona, vuelvo y repito, hablamos de que Él tiene la capacidad de poder relacionarse con nosotros. Por esa razón nosotros podemos hablar y podemos preguntar cosas al Espíritu Santo referente a la palabra del Señor. Y por qué no también referente a nuestro futuro, que Él quiere que estudiemos, que Él quiere que hagamos. Ahora bien, quiero dejar algo bien en claro. Jesús dijo que todo lo que pidieran al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Una cosa es pedir sustento a Dios en nombre de Jesús, y otra cosa es pedir ayuda o guianza al Espíritu Santo. Bíblicamente, yo no puedo orar al Espíritu Santo para que me dé una casa, porque su función es darme una casa. Ahora, yo oro al Padre en el nombre de Jesús y Jesús me provee la casa. Yo no debo orar al Espíritu Santo para pedirle un vehículo. ¿A quien yo oro? Oro al Padre en el nombre de Jesús para recibir el vehículo. El Espíritu Santo funge como un agente relacionador. Él nos relaciona con Jesús y a su vez, a través de Jesús, nos relacionamos con el Padre. Por eso Jesús dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él, porque tomaría de lo que es de Él. Entonces el Espíritu Santo como persona siempre va a llevarte a glorificar a Jesús, y a su vez Jesús glorificará al Padre. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, te estoy diciendo que Él tiene la capacidad de escuchar tus dudas, tus preguntas y el consejo que tú necesitas referente en cuanto a la vida espiritual, o en cuanto a ciertas decisiones que tú debes consultar, que tú debes tomar en la vida y necesita consultar la guianza del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo hablará todo lo que oiga y nos lo hará saber. Como Él tiene la capacidad de hablar, entonces entendemos que sí podemos preguntar y que Él va a responder. Ahora bien, el Espíritu Santo puede responder de diferentes maneras. Puede hablarte en sueño, puede hablarte a través de un profeta, o puede hablarte a través de la palabra. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que la vía más segura que tenemos, el apóstol Pedro, es la palabra del Señor. Por eso él dice, ¿verdad?, que nos afiancemos en la palabra, que es como una antorcha que alumbra en momentos de oscuridad. Hoy más que nunca nosotros necesitamos desarrollar una relación personal con el Espíritu Santo, porque hoy más que nunca hay mucho engaño en el mundo. Hay muchas personas que usted la ve que le predica o que le enseña lo que ellos entienden que deben enseñar. Y muchas veces sencillamente hablan a tus emociones, pero no hay cambio interior en tu vida, porque sencillamente hablaron a tus emociones. Es decir, tú escuchaste lo que tú querías escuchar. Ahora el Espíritu Santo te va a decir lo que tú necesitas escuchar, no lo que tú quieres escuchar. Él te puede hablar a través de la palabra, es el medio más confiable para escuchar la voz del Espíritu Santo, a través de la palabra que ya está escrita, el logos, la palabra escrita. Existen profetas, gente que Dios usa para hablar, sin embargo, tienen que tener en cuenta que muchas veces, si el vaso se corrompe, la bebida que posee ese vaso también termina estando corrompida. Si decir, yo tomo agua en una lata es un contenedor, un can en inglés, un contenedor de salsa, pero ese contenedor está corroído, está oxidado. El agua que yo eché en ese contenedor, aunque se vea lindo por fuera, aunque se vea un color agradable por fuera, voy a ingerir hierro y ese hierro puede afectar mi organismo. Por eso siempre aconsejo que la forma más segura de escuchar al Espíritu Santo de Dios es a través de la palabra. Yo creo en los profetas, yo creo que Dios usa hombres y usa mujeres que hablan en nombre de Él. Sin embargo, toda profecía que se vaya a dar debe estar basada en la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos va a hablar y nosotros vamos a escuchar. Muchas veces la gente dice, Dios no me habla, el Espíritu Santo no me habla. Pero la pregunta es si tú lo estás escuchando. La pregunta es si tú estás en la frecuencia adecuada para escuchar.
si tú estás en la sintonía en la cual Él habla. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de quizá buscar una emisora en una radio, sintonizar un programa en una radio. Usted nota que muchas veces cuando usted trata de sintonizar, quizá los más jóvenes no van a entender eso, pero los más viejos sí. Cuando usted trata de sintonizar una emisora para escuchar un mensaje o alabanza o una hora de oración, usted notará que si no la sintoniza bien, por el momento entran otras ondas, otras frecuencias entran e interfieren con lo que usted está escuchando. Tiene que tomar el botoncito que tiene, ¿verdad? Y llevarlo al paso hasta ubicarlo en la sintonía adecuada para usted poder escuchar claramente lo que está diciendo el locutor de aquel lado de la radio. Eso ocurría más antes porque la radio ahora prácticamente es digital. Tenemos radio por redes sociales y ya no esa dificultad que teníamos antes. Lo mismo sucedía con los televisores. Tenían unas antenas que no salía afuera, daba vuelta, dale para adelante, dale para atrás. Se buscaba la sintonía, porque a veces la imagen se veía, pero no se escuchaba. O a veces la imagen se veía borroso y se escuchaba bien. Entonces hay que buscar la sintonía adecuada para poder ver y escuchar de manera que usted pudiera entender. Lo mismo sucede cuando decimos que el Espíritu Santo habla. Nosotros como creyentes tenemos que estar en la sintonía, en la frecuencia que Él usa para hablar, para nosotros poder escuchar la voz de Él cuando Él no habla. Él anhela hablarnos, Él anhela tener una relación con nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que llegar a la altura que le permita a Él llegar a esa relación. Por eso la palabra dice en el libro de Santiago, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Es decir, la decisión inicial tiene que ser del hombre, porque ya Jesús, a través de Jesucristo, se acercó a la humanidad. Entonces usted y yo ahora podemos acercarnos al Espíritu Santo, que es nuestro amigo, que es nuestro compañero, que es quien Jesús dejó en lugar de Él para que continúe con su misión, es quien nos santifica, es quien nos va a hacer parecernos más al Señor cada día. Si fallamos en una relación con el Espíritu Santo, estaremos en una lucha constante para poder obedecer la palabra de Dios, porque el Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, como creyente, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu para poder entender lo que el Espíritu Santo está hablando, lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Muchas veces nosotros pensamos que la relación con el Espíritu Santo tiene que ver una relación sentimental, en el sentido de que si me siento bien, el Espíritu Santo está conmigo. Si no me siento bien, el Espíritu Santo no está conmigo. No obstante, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, porque Él no depende de nuestras emociones. En otra ocasión he hablado que las emociones pueden interferir con una verdadera relación con el Espíritu Santo. Yo hace unos meses atrás hice un viaje en el Espíritu a un lugar. En ese lugar fue tan real lo que yo pude palpar en ese viaje espiritual que hice, mientras dormía obviamente, pero estaba consciente de dónde estaba y estaba consciente que estaba durmiendo. Y una persona me ha llegado a mí en esa experiencia que tuve, había fallecido. En la experiencia obviamente. Cuando yo desperté fue tan real, pero yo sabía que no era cierta porque sabía que estaba en un viaje espiritual. Pero no terminé de la misión, no terminé de investigar lo que iba a investigar en ese viaje. Cuando despierto, mis emociones están alteradas porque murió una persona muy cercana a mí, en la visión. Cuando me hinco, de una vez pongo a un lado mis emociones, digo, Espíritu Santo, mis emociones van a un lado, necesito que tú termines de revelarme lo que sucedió en el mundo espiritual para yo saber cómo advertir a la persona a la que debo advertirle, porque fue una experiencia espiritual. No sé qué tiempo pasó, sé que nuevamente volví a dar el viaje espiritual a ese lugar y ahí completé la misión y pude escuchar, pude saber y pude entender cómo aconsejar a la persona, cómo decirle a la persona que debería moverse, cómo decirle los planes que en el mundo espiritual se estaban tramando en contra de él. Lo que te quiero decir es que si hubiese sido una persona
guiada por mis emociones, es posible que me hubiese podido poner al lado mis emociones para poder terminar de recibir lo que el Espíritu Santo quería enseñarme. Entonces el Espíritu Santo sí habla, pero tenemos que aprender a separar las emociones, los sentimientos, los deseos. Aprender a separar y a rechazar lo que yo quiero para poder recibir lo que Él quiere para mí. Él te va a hablar, de hecho te está hablando en este momento a través de la palabra. Ahora la pregunta es si tú estás dispuesto a escuchar lo que está diciendo. Si tú estás dispuesto a hacer lo que Él te pide que haga. En una ocasión hace muchos años yo estaba orando y me dijo el Espíritu Santo, párate, que vienen a buscarte para, yo te ministro liberación, vienen a buscarte para echar fuera un demonio de una persona. Yo estaba orando. Me paré donde estaba orando y me senté frente a la casa a esperar a las personas. Cuando llegaron me dijeron, Isaac, venía a buscarte. Digo, sí, para esto, esto y esto. ¿Quién te lo dijo? El Espíritu Santo. Lo que le quiero decir es que el Espíritu Santo puede hablar a nosotros y de hecho Él lo hace constantemente. El problema es que si no estamos en la frecuencia adecuada, no vamos a poder escuchar lo que Él tiene que decirnos. Entonces, como persona, Él tiene la capacidad de hablar con nosotros y tiene la capacidad de escucharnos. Una relación con el Espíritu Santo no se desarrolla de hoy para mañana. No que porque yo ore 1 hora o 2 horas, yo en 3 días, ya yo soy el más espiritual mañana. No, es un proceso. Y siempre quiero decirle que usted esté claro, usted esté consciente que es un proceso, porque a veces leemos un libro y pensamos que lo que narra el autor ocurrió de un día para otro. Es posible que su experiencia tenga 12, 15 años, 8, 7, 5 años. Él la narra toda junta y usted puede pensar que esa relación con el Espíritu Santo fue desarrollada de la noche a la mañana, pero no sucede así. Tenemos que aprender a llegar a la frecuencia en la cual podemos escuchar cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Y créame que Él le puede hablar constantemente, puede hablar aún en medio del trabajo, le puede hablar mientras usted camina, mientras usted habla con Él. Acostúmbrese a hablar con el Espíritu Santo. Acostúmbrese a leer la palabra y a pedirle que le revele los secretos, los tesoros que están en la palabra. La revelación no va a venir de una vez, pero es posible que al otro día que usted escuche un mensaje a través de otra persona, diga, eso fue lo que yo leí, que no entendí. Es posible que sea a través de un sueño. Es posible que usted sentado o acostado llegue el versículo a su memoria que usted estaba leyendo y comience entonces a darle la iluminación sobre ese versículo que usted leyó en la palabra del Señor. Entonces nosotros sí podemos relacionarnos con el Espíritu Santo, pero esta relación conlleva un proceso. Muchas veces no estamos dispuestos a aguantar el proceso y por esa razón no podemos desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Escuchamos a la gente hablar del Espíritu Santo y otro quizás en alarde, pero nunca lo han conocido. Otro donde oran por un enfermo y se sanó, o 2 gente cayeron, ya se llaman ellos amigos del Espíritu Santo, sencillamente por un evento de su vida. Pero recuerde que por sus frutos lo conoceréis. Nadie que se llame amigo del Espíritu Santo puede vivir una vida en desorden, porque de lo contrario no hay esa relación profunda que esa persona puede aparentar o puede decir tener con el Espíritu Santo de Dios. Las manifestaciones de su presencia en su vida van a llegar a su tiempo. Las manifestaciones no se forzan, porque si se forzan entonces estaríamos operando de manera anímica o almática. Será un tema ya para más después. Hay personas que a falta de relación con el Espíritu Santo entonces se basan en las emociones. Entonces el que no tiene conocimiento porque no tiene relación con el Espíritu Santo o no se nutre a través de la palabra o escucha que el Espíritu Santo puede usar para abrir sus ojos, cree que porque la gente brinca y salta y corre y cae al suelo y quizá bota moco, bota baba y los endemoniados son libres, cree que ya esa persona está llena del poder de Dios porque está viendo manifestaciones. Las manifestaciones del Espíritu Santo van a suceder en tu vida y a través de ti van a tocar a otros, pero estas manifestaciones no deben forzarse. No la puedes forzar porque el Espíritu Santo no trabaja en contra de la voluntad de nadie. Él necesita que nuestra voluntad esté a la par con la de Él
para poder obrar en nosotros. Nadie puede desarrollar una relación con el Espíritu Santo si no rinde su voluntad al Espíritu Santo, no una sola vez. Esto tenemos que hacerlo de manera constante. Día tras día morimos a nosotros. Día tras día entregamos nuestra voluntad al Espíritu Santo. Porque hay cosas que nosotros quisiéramos hacer que no son necesariamente pecado, pero tienen que ir siendo moldeadas por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a obedecerle. Él comenzará con las cosas pequeñitas que parecerán significantes para ver tu grado de obediencia. Y a más obediencia tú manifiestas, más lo vas conociendo y más Él va entregando de Él hacia ti. Sus manifestaciones tú comenzarás a ver, la gente quizá pueda llorar mientras tú prediques, quizá pueda caer al suelo, quizá los enfermos sean sanados, quizá los demonios se manifiesten. Sí, son muchas las manifestaciones del Espíritu Santo, pero tenemos que hacer lo posible de tener una relación con el Espíritu Santo para que estas manifestaciones sean genuinas, sean genuinas. Recuerda que el mismo Jesús dijo: en aquel día diréis, Señor, Señor. Lo repito mucho eso, tienes que estar consciente de eso. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hablamos lengua. En tu nombre. Jesús nunca les refutó: sí, fue mi nombre, pero nunca los conocí. ¿Por qué? Porque actuaron basado en las emociones. Es posible tener una relación con el Espíritu Santo siempre y cuando hagamos las cosas que Él espera que nosotros hagamos, que ya están plasmadas en la Biblia, ya están ahí plasmadas en la palabra del Señor. Ya lo que Él te pide a ti de manera personal, ya eso es personal. Y tú debes hacerlo de manera personal. Dios te guarde, Dios te bendiga. En esta ocasión solo quise hablar sobre el Espíritu Santo que habla en nuestra vida, que nos enseña, que nos guía. En una próxima entrega estaremos hablando sobre otra característica que también incluye en su persona. Por favor, comparte, dale like y comenta. Dios te bendiga.